Y que el Señor perdón, te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Una vez más, quien te habla, Julio Jiménez. Hoy tenemos una palabra de bendición para tu vida. Y hoy queremos hablar de un tema que el Señor nos ha inspirado y que consideramos muy interesante. Está en el libro de Gálatas, capítulo 4, y dice lo siguiente. Esto es lo que quiero decir. Mientras que un heredero es menor de edad, en la práctica es igual que un esclavo. Aunque sea propietario de la riqueza de su padre, tiene que obedecer a sus tutores y administradores hasta que llegue la fecha que el padre señaló. Así nos pasaba a nosotros. Cuando éramos menores de edad, éramos esclavos de los poderes que controlan el mundo, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, y así adoptarnos como hijos suyos. Y como ustedes son sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y por eso lo llamamos Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. El apóstol Pablo explica aquí una gran verdad espiritual que él experimentó y que todos nosotros vamos a experimentar en nuestra vida, tanto en nuestra vida cronológica, en nuestra vida humana, como en nuestra vida espiritual, que es la etapa de crecimiento, de madurez espiritual. En todos los países de la tierra, o en la mayoría de los países de la tierra, hay una edad donde un niño o una muchacha cumplen la mayoría de edad y empieza a tener los derechos legales. Eso también pasaba en el mundo antiguo, tanto en el pueblo judío como en el griego. La gente, cuando llegaba a cierta edad, se hacía una fiesta, una celebración, y se le otorgaba la mayoría de edad. Pero el apóstol Pablo aquí parece estar hablando más bien del sistema romano. En el sistema romano no había una edad específica para la mayoría de edad, sino que era el padre el que, observando el comportamiento de su hijo, era el que decidía cuándo ese hijo ya podía ser considerado mayor de edad. Y mira cómo comienza el apóstol Pablo. Esto es lo que quiero decir, esto es lo que te quiero explicar. Mientras que el heredero es menor de edad, en la práctica es igual que un esclavo, aunque sea propietario de las riquezas de su padre. Tiene que obedecer a sus tutores y administradores hasta que llegue la fecha en que el padre señaló. Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha rescatado, envió a su Hijo para rescatarnos. Hemos sido comprados a precio de sangre y Dios quiere darnos una herencia. Dios quiere darnos un propósito, Dios quiere darnos una responsabilidad, Dios quiere que hagamos algo en su reino. La Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero mientras seamos menores de edad, en la práctica somos exactamente igual que un esclavo. Esto está más o menos ubicado en un contexto de una familia que rica, adinerada, donde los hijos están siendo enseñados, cuidados y reciben instrucciones de algunos de los esclavos. En muchas de estas casas de gente adinerada había varios niveles de esclavos. Había un jefe de los esclavos, había como una especie de mayordomo y había unos tutores que le enseñaban a estos hijos ciertas cosas. Le daban algunos estudios y le enseñaban las costumbres y las normas de la época. Entonces, mientras este niño era menor de edad, en nada tenía ninguna diferencia de ese esclavo. Posiblemente tenían la misma comida, posiblemente tenían las mismas responsabilidades, posiblemente la diferencia está en que uno tenía un destino diferente al otro. El esclavo siempre iba a ser esclavo. El esclavo no iba a heredar, mientras que el hijo sí se estaba preparando para heredar. Y Dios te quiere preparar para que heredes las promesas y las bendiciones que Dios tiene. Pero mientras seamos menores de edad, mira lo que dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando alcancé madurez espiritual, cuando alcancé madurez en la vida, dejé de un lado las cosas de niño. Todos nosotros hemos pasado por la etapa de la niñez. Es una etapa muy bonita, es una etapa que disfrutamos, pero es una etapa donde muchas veces queremos salir de ella. Tengo 2 hijos,
hermosos que Dios me ha dado y ellos quieren crecer. Ellos ya quieren dejar la etapa de niño y está bien porque forma parte de su crecimiento, pero todavía tienen cosas de niño. Todavía, mira cómo dice el apóstol Pablo, yo hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Muchas veces tú necesitas escuchar a una persona para saber cuál es su nivel de madurez, para saber lo que hay en su corazón, para saber. Hay mucha gente que te va a decir, yo tengo 20 años en el evangelio, tengo 30 años en el evangelio, tengo 50 años en el evangelio, pero tú tienes que escucharlo hablar, tú tienes que ver su fruto, tú tienes que ver cuál es el fruto de ese árbol, porque como decía el versículo, esto no tiene, como les explicaba al principio, esto no es cuestión de tiempo, no es cuestión de edad, es cuestión de carácter, es cuestión de proceso, es cuestión de fruto. Y es cuestión de que el Padre vea en nosotros que hemos crecido, que hemos madurado espiritualmente. Entonces, a los niños tú no les puedes dar un auto, por ejemplo, para que lo maneje. A los niños tú no les puedes dar un arma para que cuide la casa. A los niños tú no les puedes dar cierto tipo de herramientas porque no la van a saber utilizar, se pueden herir. A los niños tú no les vas a dar millones de dólares para que hagan lo que ellos quieran porque posiblemente lo van a despilfarrar, lo van a gastar en cosas que no tienen ningún sentido. Y el apóstol Pablo dice, yo era como un niño, yo hablaba como un niño, pensaba como un niño y razonaba como un niño. Y así hay mucha gente todavía que a pesar de los años, a pesar de la edad, siguen haciendo cosas de niños. Pelean como niños, se enojan como niños, se ofenden como niños, los engañan como a los niños y todavía a pesar de los años no han alcanzado la madurez espiritual. Y el apóstol Pablo lo dice, pero cuando alcancé la madurez en la vida. La madurez espiritual, la mayoría de edad espiritual no es algo cronológico, es algo que forma parte de un proceso, forma parte de dar un fruto, forma parte de un carácter. Forma parte de un transitar en la vida cristiana y que Dios te ponga a prueba y que tú puedas aprobar esa prueba. Y el apóstol Pablo da el secreto de esto. Dice, dejé a un lado las cosas de niño. Y hay gente, todos hemos tenido que dejar cosas a un lado. Cosas que de repente antes nos gustaban, cosas que antes queríamos, cosas que antes para nosotros eran muy importantes, pero que representaban esas cosas de niños, representaban esas cosas muy mías, muy sin sentido, muy sin propósito. Cuando el apóstol Pablo entendió el llamado, entendió el propósito, cuando Dios lo procesó, él mismo dice que él era un perseguidor de la iglesia, que ni se merecía ser llamado apóstol, pero Dios en su gracia lo llamó, lo preparó y lo formó para ser considerado el apóstol a los gentiles. Dice, dejé a un lado las cosas de niños. Yo te hago una pregunta. ¿Qué cosas tienes que dejar a un lado? ¿Qué cosas tienes que dejar que están obstruyendo, que están obstaculizando tu vida espiritual? Porque la vida espiritual muchas veces la obstaculizamos nosotros mismos con actitudes, con malos comportamientos, con pleitos, con enemistades, con egoísmo, con cosas que hay todavía en nuestro corazón, conflictos no resuelto. Este es un tiempo, este es un momento donde Dios nos está llamando a madurar. Dios nos está llamando a crecer espiritualmente. Hoy te vamos a explicar un poco cómo crecer espiritualmente. Pero volviendo al pasaje que nos teníamos en el libro de Gálatas, capítulo 4, dice que mientras el heredero es menor de edad, tiene que obedecer a sus tutores y administradores hasta que llegue la fecha que el Padre señaló. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, o deberíamos, si queremos ser considerados maduros espiritualmente, ser parte del cuerpo de Cristo. Te vas a encontrar un montón de gente que te va a decir cosas como que, bueno, yo creo en el Señor Jesús como mi Señor y Salvador, pero no creo en la iglesia, no creo en el congregarme, no creo en los ministerios, no creo en los pastores, todos son hipócritas, todos son malos, todos son falsos. En la iglesia todo es mentira, todo es hipocresía. Todos nosotros, la Biblia dice que Dios, que el Señor escogió a lo vil, a lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Y todos nosotros hemos tenido que caminar y obedecer a estos tutores y administradores hasta que el Padre nos señaló el momento apropiado. Y todavía ahora
Debemos tener personas que nos ayuden, que nos guíen, que nos orienten. Una de las cosas más peligrosas que hay, y la gente que he visto caer de la forma más estrepitosa en los caminos del Señor, es gente completamente aislada, gente que cree que no necesita un tutor, que no necesita un pastor, que no necesita un administrador, que no necesita un mentor, que no necesita un líder. Es la gente que pierde mucho tiempo en este proceso. La nación de Israel dio durante 40 años vueltas en el desierto, y vueltas en el desierto, y vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en las promesas del Señor. Dios les levantó un hombre, un líder como Moisés, con poder, con autoridad, acompañado de Aarón, y se rebelaron contra él, y lo atacaron, y lo criticaron, y murmuraron en contra de él. Y llegó un momento en que Dios se cansó y dijo: esta generación incrédula, esta generación malvada no va a entrar a la tierra prometida, porque no han sabido obedecer a esos líderes, a esos tutores o a esos administradores que yo les he puesto en el camino. Y mira cómo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se sincera y dice: así nos pasaba a nosotros. Cuando éramos menores de edad, éramos esclavos de los poderes que controlan el mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, y así adoptarnos como hijos suyos. Todos nosotros éramos esclavos. Todo en el Antiguo Testamento, la mayor parte del Antiguo Testamento, se habla de Dios, el Señor, sacando a Israel de la esclavitud de Egipto. Esa es una referencia para nosotros, la iglesia, es una referencia para nosotros como creyentes. Dios quiere sacarnos de la esclavitud de este mundo. Dios quería sacarnos de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, y Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, Jesucristo, para comprar nuestra libertad. Por eso la Biblia dice que si el Hijo del Hombre nos liberta, seremos verdaderamente libres. Nosotros ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos del pecado, de las adicciones, de la mentira. Ya no somos esclavos de la lujuria o de la promiscuidad, del robo. No somos esclavos de esas cosas que antes hacíamos como normales. ¿Por qué? Porque antes no teníamos el Espíritu Santo. Antes no teníamos a Cristo en nuestras vidas. Antes no habíamos recibido la herencia, no habíamos sido lavados o comprados con la sangre de Cristo. Nosotros éramos esclavos de la ley, pero Dios decidió adoptarnos como hijos suyos. Ya nosotros no somos menores de edad, ya no somos niños llevados de aquí para allá por cualquier engaño. Dios nos libertó a través de su Hijo Jesucristo. Dice que esos poderes controlan el mundo. Por eso el Señor dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mal y del peligro que hay en el mundo. Este mundo no es nuestra casa, no es nuestro hogar. Estamos de manera temporal, de manera pasajera. Somos peregrinos en esta tierra. Este mundo está caído. Este mundo a las cosas buenas las llama malas, y este mundo a las cosas malas las llama buenas. Este mundo, si tú te pones a ver todas las noticias que hay, este mundo va en dirección contraria a lo que Dios ha destinado. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, y cuando éramos esclavos, cuando éramos menores de edad, nos rescató, nos compró. Llegó un momento donde rescató nuestras vidas del pecado, de la perdición que teníamos en esta vida terrenal, y de la perdición eterna, que es la peor de todo. Estamos tan enfocados en las cosas de este mundo que se nos olvida que hay una vida eterna. Que hay una vida eterna, y que por mucho que tú vivas en esta tierra, 20 años, 50 años, el que pueda llegar a los 80 o a los 100, eso es nada en comparación a la eternidad. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque es tiempo de dejar las cosas de niños. Las cosas espirituales son cosas serias. Esto no es un juego. No podemos vivir un evangelio a nuestra manera. El Señor Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer las cosas que les he mandado. Nosotros tenemos que aprender a obedecer. La Biblia dice que el mismo Señor Jesús aprendió obediencia. Tenemos que aprender a obedecer la palabra,
obedecer a nuestros pastores, los hijos, obedecer a los padres, obedecer a nuestros líderes, entender que hay gente que tiene más experiencia que nosotros, que tiene más sabiduría que nosotros, que tiene un recorrido mayor a los nuestros, entender que yo no me la sé toda y que yo de manera aislada voy a seguir cometiendo los mismos errores. Y míralo como dice el apóstol Pablo: y como ustedes son sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y por eso lo llamamos Abba Padre. Esa expresión Abba Padre es una expresión de intimidad entre un padre y un hijo. Es como cuando un hijo le dice al padre papito, papito lindo o papito querido. El Espíritu Santo es el que produce esos cambios dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a pedirle al Espíritu Santo que cambie nuestro corazón, que saque de nuestra vida lo que no lo agrade, que sane esas áreas de nuestra vida que tienen que ser sanadas y que nos ayude a dejar de lado esas cosas de niño, porque mientras seamos menores de edad, en nada somos diferentes a un esclavo. Hay gente que tiene años esperando las promesas y se siente como la persona que va a un centro comercial y lo que hace es mirar, solamente mira, pero no puede obtener nada. Y así hay mucha gente que es creyente, mucha gente que dice ser cristiana, pero que solamente ve las promesas de Dios, pero no ha visto el cumplimiento porque todavía no ha alcanzado la madurez espiritual. Y así como se alcanza la mayoría de edad, cronológicamente hablando, también se alcanza la mayoría de edad espiritualmente hablando. Pero esa es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y es el Padre el que decide el tiempo y el momento en que vamos a ser considerados maduros espiritualmente. Así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Dios quiere adoptarte. Dios quiere sacarte de la esclavitud. Dios te sacó de la esclavitud. Dios se le hizo muy difícil. La primera generación de israelitas que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida porque su mente todavía estaba puesta en Egipto. Todavía tenían mentalidad de esclavos. Salieron un tiempo de Egipto y la Biblia dice que Dios escuchó su clamor, su quejido, el maltrato que recibían en Egipto, y después peleaban con Moisés y le decían: queremos devolvernos a Egipto, queremos volver a la esclavitud. Hay una tendencia en el inmaduro espiritualmente a querer volver a la esclavitud, a querer volver al alcoholismo, a querer volver a las drogas, a querer volver otra vez a la promiscuidad, a querer volver otra vez a la mentira, a querer volver otra vez a los negocios ilícitos, porque el sistema de este mundo te atrapa. Pero Dios no nos llamó para dejarnos a mitad del camino. Dios nos llamó para que seamos sus hijos y también para que seamos sus herederos. Tú tienes una herencia. Tú tienes una herencia que recibir, pero mientras seas menor de edad, mientras no tengas la madurez espiritual, no vas a poder tomar posesión de esa herencia. Y tú tienes que llegar a la misma conclusión que llegó el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando alcancé la madurez en la vida, dejé a un lado las cosas de niño. Hay cosas que tienes que dejar a un lado. Hay personas que tienes que dejar a un lado. Hay recuerdos que tienes que dejar a un lado. Hay momentos de tu vida que te marcaron de una forma traumática que ya tú tienes que dejarlo de lado. Hay gente que se quedó estancada en el me hicieron, me hirieron, no me dieron, no me llamaron, me engañaron, no fueron honestos conmigo, me usaron, y pasan los años y pasa el tiempo. Es momento de dejar a un lado las cosas de niño, porque hay una herencia que recibir, y hasta que no alcances la mayoría espiritual, en nada te diferencias de un esclavo. Nosotros tenemos toda la intención y todo el deseo de bendecir a nuestros hijos, de darles lo mejor, de darle el vehículo que quieran o que podamos darle, de darle las cosas que ellos necesiten, pero mientras no alcancen la mayoría de edad, mientras no los consideremos maduros para recibir esa herencia y recibir esa bendición, simplemente por amor y por responsabilidad, no pueden ser entregados. Asimismo hace Dios. Dios es un Padre amoroso, es un Padre responsable. La Biblia dice que Dios, al que ama,
disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Son esos versículos que no nos gustan, pero Dios está preparando nuestro corazón y está preparando nuestro carácter para entregarnos una herencia. Porque yo entiendo que mis hijos no van a ser por siempre unos niños, que van a entrar a una adolescencia, que van a entrar a una edad adulta y que va a llegar un momento donde ellos van a poder hacer todo lo que Dios ha destinado para sus vidas y van a poder recibir esa herencia. Pues Dios entiende que estás viviendo una etapa temporal y Dios te quiere preparar para que recibas una herencia. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuenta. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. La otra versión dice: obedezcan a sus pastores, obedezcan a sus líderes. Dios ha puesto personas con el propósito de ayudarte a crecer y a madurar espiritualmente. Todos nosotros hemos necesitado de un pastor, de un líder, de un mentor, de un maestro que nos enseñe, que nos guíe, que nos lleve adelante. La iglesia tiene muchísimos recursos. Yo he tenido el privilegio de conocer muchísimos grandes pastores, grandes hombres de Dios. Y una de las cosas que no entiendo y una de las cosas que más me molesta es ver cómo los atacan, cómo los critican, cómo quizás por uno o por dos que pudieron haberse equivocado, que cometieron un error o un pecado, quieren meter a todos los pastores en la misma cesta, en la misma canasta, cuando la verdad es que la mayoría de los pastores son gente desinteresada, son gente buena, son gente que muchos de ellos no tienen una holgura económica y que más bien ellos de lo que producen lo invierten en el reino para ayudar a las personas. Dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Nadie puede alcanzar la mayoría de edad espiritual si no aprende a someterse y a seguir las directrices de un pastor, de un líder, como decía el versículo al principio, de ese tutor, de ese mentor, de esa persona que Dios ha puesto. Pues cuidan de ustedes como tienen que rendir cuenta. Aquí hay una palabra que a la gente no le gusta mucho: obedézcanos. La palabra obedecer, esta la nombré recientemente, es una palabra que no es muy popular. Nos gusta mandar, nos gusta dar instrucciones, y así son los niños: quiero esto, quiero aquello, dame aquí, dame allá, pero no quieren asumir responsabilidades. Ya yo no soy un bebé, ya yo me quiero acostar tarde, ya yo quiero hacer esto y aquello, pero entonces no, uno le dice: bueno, está bien, ya estás creciendo, ya vas a tener ciertas libertades, vas a tener ciertos privilegios, pero también es tiempo de otorgarte ciertas responsabilidades. Debes hacer esto, debes hacer aquello, y muchas veces no les gusta. Y se obedezcan, ¿no?, a fin de que ellos puedan cumplir su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. La Biblia habla de Moisés. La Biblia dice que no había hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Y Moisés llegó un momento donde las quejas del pueblo, los problemas del pueblo, las niñerías del pueblo, la mentalidad de esclava y de queja del pueblo lo sacó de quicio. Y llega un momento donde se cansó, donde, como decimos en criollo, se le fundió la máquina, se le fundió el motor y no pudo más. Y entonces cometió un error. Llega un momento donde Dios le dice: háblale a la roca, y él golpea la roca de la rabia que tenía, porque ya no estaba cumpliendo su tarea con alegría. La queja de la gente hizo que Moisés ya llegara un momento donde no quería seguir adelante, y a la final Moisés vio a la tierra prometida, pero no pudo entrar a ella. Pero recuérdate que Moisés representa la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia, y esa gracia nos fue dada a través de Jesucristo. Y el propósito de Dios no es que te quedes a la orilla, no es que te quedes mirando las promesas, no es que te quedes mirando la tierra prometida. El propósito de Dios es que cuando alcances la mayoría de edad espiritualmente puedas entrar y poseer la herencia que Dios te ha dado. Quiero que terminemos con esto. El apóstol Pablo dijo: dejé a un lado las cosas de niño. Y yo te hago una pregunta, y quiero que lo medites, y quiero que reflexiones. ¿Qué cosas es necesaria que saques de tu vida? ¿Qué cosas están impidiendo tu avance y tu madurez
espiritual. Vicios, conversaciones, hábitos, hobbies, cosas ocultas, cosas que nadie ve, porque tú puedes engañar al hombre, pero a Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y el apóstol Pablo dijo: cuando alcancé madurez en la vida, cuando alcancé la madurez espiritual, dejé a un lado las cosas de niño. Todos nosotros hemos tenido que sacar cosas de nuestra vida. Cosas, personas, lugares, sociedades, negocios, actividades que tuvieron algún sinsentido, tuvieron algún sentido, algún propósito en su momento, pero que fue necesario dejar a un lado para poder alcanzar la herencia y las promesas que el Señor tenía para nuestras vidas. Mientras el heredero es menor de edad, en la práctica es igual que un esclavo. Todos nosotros tenemos que esforzarnos por alcanzar esa madurez espiritual. Por eso es importante la palabra. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante tener una persona que me ayude, que me guíe. Tú no ves los mejores atletas, los mejores boxeadores o los mejores deportistas haciendo las prácticas por sí solos. Todos ellos tienen un entrenador. Todos ellos tienen coach. Todos ellos tienen personas que los corrigen, que los dirigen, que le dicen: esto no se hace así, estás haciendo esto mal, esto ya no funciona, es tiempo de que aprendas algo nuevo. Mi hija practica karate y ha ido creciendo y ha ido ascendiendo y ya va por una cinta roja y le faltan todavía, ya ha dejado varias etapas atrás, ya ha dejado varias cintas atrás, pero siempre bajo la guía de los entrenadores, siempre bajo la guía de los sensei, siempre bajo la guía de personas que tienen más experiencia. Pues si eso funciona en el mundo natural, obviamente va a funcionar en el mundo espiritual, porque Dios ha instituido una iglesia. La Biblia dice que Dios mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros para que sirvan dentro de la congregación. No puedes vivir aislado por el resto de tu vida. Necesitas esos tutores y administradores que te ayuden y te acompañen hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero te tengo una buena noticia. Dice que ya el Padre señaló una fecha. Tu milagro tiene una fecha. Tu promoción tiene una fecha. Tu madurez espiritual tiene una fecha. El fin del proceso tiene una fecha que el Padre ya enseñó, que el Padre ya diseñó. Los discípulos le preguntaron al Maestro, al Señor Jesús: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y la respuesta fue: no les corresponde a ustedes conocer las fechas o las señales o las temporadas que el Padre se ha guardado para su sola potestad. Dios tiene una fecha. Eso que está viviendo ahora es temporal. Esa que parece una esclavitud es temporal. Eso que tú ves que está pasando el tiempo y no terminas de llegar tu herencia, de llegar lo tuyo, de llegar tu bendición, eso es temporal. No te vas a quedar toda la vida como un niño espiritual. No te vas a quedar por siempre en esta temporada. Dios no te llamó para que mueras en Egipto. Dios te llamó para que entres a la tierra, la poseas, la conquistes, la sometas y disfrutes de ella. Y cuando eso ocurra, toda la gloria y toda la honra sea para Él, el Señor. Quiero que oremos porque el mismo apóstol Pablo dice: así nos pasaba a nosotros. Cuando éramos menores de edad, éramos esclavos de los poderes que controlan el mundo. Este mundo a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Nosotros, aunque estamos en el mundo, no peleamos las batallas como la gente del mundo. Nosotros peleamos las batallas espiritualmente, peleamos las batallas en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, peleamos las batallas juntos, nos cubrimos, nos llevamos las cargas los unos a los otros. Tenemos personas a las cuales acudimos y le decimos: necesito tu ayuda, necesito tu apoyo, necesito oración, necesito un consejo, ¿qué opinas tú de esto?
¿Qué opinas tú de esta situación que yo estoy pasando? Por eso Dios envió al Espíritu Santo a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ya no eres esclavo, sino que ahora eres hijo y Dios te ha hecho su heredero. Quiero que te vayas con esa promesa. Tú eres un heredero. Tú tienes una herencia en los cielos. Tú tienes una herencia que te pertenece. Tú tienes una herencia que va a llegar a tus manos. Tú tienes una herencia que Dios ha destinado para ti. Tú no eres de los que, como los del antiguo pacto, como los del Antiguo Testamento. Muchos de ellos, toda una generación se quedó en el desierto. Tú eres de el nuevo pacto, el pacto en la sangre de Cristo que nos garantiza a nosotros el cumplimiento de las promesas. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Nosotros reconocemos, Señor, que ha habido una etapa, una temporada, Señor, donde hemos sido como niños, Señor. Hablamos como niños, pensamos como niños, razonamos como niños y hacíamos las cosas de niños, Señor, pero nosotros ahora entendemos que tú quieres, Padre, que alcancemos la madurez espiritual, Señor. Muéstranos, Espíritu Santo, qué cosas debemos dejar al lado, aquellas cosas de niño, aquellas cosas que no te gustan, aquellas cosas que no pertenecen a la nueva temporada. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos lleves, que tú nos dirijas y que tú nos des la respuesta. Tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer, porque estamos convencidos, Padre, de que tú nos llamaste para ser llamados tus hijos, Señor, para adoptarnos como hijos tuyos, Señor, y para que seamos herederos, Señor. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios, porque escrito está que a todos los que le recibieron, tú le has dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y como somos hijos, también nos ha hecho herederos. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte, el Espíritu Santo te va a responder. El Espíritu Santo te va a mostrar y el Espíritu Santo te va a dirigir. Yo te pido que compartas esta palabra, que reflexiones en ella y déjame decirte una cosa, viene un cambio de temporada. Viene un cambio de temporada en tu vida. Viene un cambio donde vas a ver el cumplimiento, vas a ver cómo se desatan todas aquellas cosas que estaban retenidas, todas aquellas cosas que han estado en manos de tutores y administradores. Va a llegar un momento donde el Padre va a dar la orden y todo eso va a venir sobre tu vida de forma sobrenatural. Porque todo tiene una fecha, todo tiene su momento, dice la palabra. Nos vemos en una próxima oportunidad.